¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo ejercicios de estadística 1. Si no viste el ejercicio número 1, puedes hacer clic en este enlace para poder ver la explicación de ese primer ejercicio. En esta ocasión volveremos a hacer una tabla de distribución de frecuencias y también haremos la interpretación de algunas de esas frecuencias. Entonces, hagamos lectura a lo que dice este ejercicio. Los ingresos mensuales percibidos por 50 empleados de una empresa metalúrgica son 50 salarios de cada empleado de esta empresa metalúrgica. Se pide, inciso A, construir una tabla de distribución de frecuencias. Inciso B, hallar todas las frecuencias que se conoce. Inciso C, interpretar las siguientes frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, sub 3, la frecuencia relativa, sub 2, la frecuencia absoluta acumulada, sub 3, menor o igual que la frecuencia absoluta acumulada, sub 4, mayor o igual que la frecuencia relativa acumulada, sub 5, menor o igual que, y por último, la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Entonces vamos a identificar primeramente, de todos estos datos proporcionados, identificaremos el valor máximo. Ahí podemos ver que es 7406,84, pero podríamos redondearlo a 7407. Y el valor mínimo de todos estos 50 datos son 2007,23. También redondeado podríamos trabajar únicamente con 2007. Estos dos valores nos servirán para hallar el rango o recorrido de la variable. Entonces, en el inciso A, como primer paso, se calcula el rango o recorrido de la variable, que es simplemente una resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Ya habíamos identificado que el valor máximo es 7407 y el valor mínimo 2007. Hacemos esa resta y sabremos que el rango es 5400. Como segundo paso, se debe determinar el número de intervalos o clases que tendrá la tabla. Se utiliza una fórmula que es la fórmula de Sturges. Esa fórmula nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 logaritmo del número de datos que se nos presenta. Tenemos 50 empleados, por tanto aquí tendríamos que sacar el logaritmo de 50. Hacemos esta operación y tenemos como resultado 6,644. Redondeando esto sería 7, pero también podríamos trabajar con un número de intervalos igual a 6. Tal como un número de intervalos igual a 7. ¿Cuál de los dos elegir? Eso lo decidiremos en el tercer paso. Finalmente se calcula la amplitud de clase, que es simplemente una división entre el rango y el número de intervalos. Entonces, si dividimos 5400 entre 6, tendremos como amplitud de clase 900. ¿Y qué pasa si dividimos los 5400 entre 7? Tendremos como amplitud de clase 771,42. Mejor trabajemos con números enteros. Aquí tenemos 900, por tanto elegiremos esa amplitud de clase y el número de intervalos será 6. Ahora sí pasamos a construir la tabla de distribución de frecuencias. Ahí tenemos nuestra tabla, el límite inferior, el límite superior, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, la frecuencia relativa acumulada menor o igual que, y la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Vamos a empezar a anotar nuestros intervalos. Empezaremos con el valor mínimo. Identificamos al valor mínimo como 2007 y la amplitud de clase es 900, por tanto hay que ir sumándole al límite inferior 900 para tener el límite superior.
Luego en el siguiente intervalo empezamos con 2.907 y luego sumado más 900 sería 3.807. En el siguiente intervalo empezamos con 3.807 más 900 sería 4.707. En el siguiente intervalo empezamos con 4.707, le aumentamos 900 y tenemos 5.607. En el siguiente intervalo empezamos con 5.607, le aumentamos 900 y tendremos 6.507. En el último intervalo iniciamos con 6.507, le aumentamos 900 y tenemos 7.407. Y con eso completamos nuestros 6 intervalos. Ahora debemos hacer un conteo. ¿Cuántas personas tienen un salario entre 2007 y 2.907? Tendremos que volver a nuestros datos y empezar a hacer el conteo. Aquí tenemos 2007,23. Buscamos más números que estén entre 2007 y 2.907. Lo buscamos en la segunda columna, no lo encontramos. En la tercera columna tenemos 2.242,20. En la tercera columna tenemos 2.392,38. Y en la cuarta columna ya no tenemos más valores que estén en ese intervalo. Por tanto, son 3. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos el número 3, que representa el número de trabajadores o empleados que tienen un salario entre 2007 y 2.907. Ahora haremos un conteo del número de trabajadores o empleados que tienen un salario entre 2.907 y 3.807. Para ello volvemos nuevamente a los datos. Observamos que en la primera columna tenemos 3.714,73. También tenemos 3.725,24, 3.171,86. En la segunda columna tenemos 3.236,06. En la tercera columna no tenemos ningún número en ese intervalo. En la cuarta columna tenemos 3.567,75. Y en la quinta columna tenemos 3.532,61 y 3.349,80. Contamos estos datos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos el número 7 en este intervalo. Ahora haremos un recuento entre 3.807 y 4.707. Volvemos a nuestros datos para hacer ese conteo. Entonces buscamos los salarios que estén comprendidos entre 3.807 y 4.707. En la primera columna tenemos 4.291,15. También tenemos 4.244,63. En la segunda columna tenemos 4.366,80, 4.017,33, 3.931,03. En la tercera columna tenemos 4.011,14, 3.877,51, 3.896,68, 4.541,24, 3.922,78. En la cuarta columna tenemos 4.373,89, 3.836,82, 3.969,56, 4.620,80, 4.029,62. En la última columna tenemos 4.244,71, 4.024,67 y 4.210,70. Contando todos estos datos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos la cantidad de 18 en el intervalo comprendido entre 3.807 y 4.707. Ahora debemos hacer un conteo del intervalo que está entre 4.707 y 5.607. Para ello volvemos nuevamente a los datos proporcionados en el ejercicio. Buscamos todos los salarios que estén comprendidos entre 4.707 y 5.607. Aquí tenemos en la primera columna 5.093,64, 5.115,56,
5.427,64, 5.024,50. En la segunda columna tenemos 5.569,22, 5.258,88, 5.067,29, 5.553,07. En la tercera columna 5.160,97, 4.798,01, 4.874,86, 4.991,30. En la cuarta columna tenemos 4.848,91, 5.455,15. En la última columna tenemos 5.437,89, 5.157,07, 5.413,25, 5.220,02 y 5.462,74. Contando todos estos números tendremos la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos la cantidad de 19 en el intervalo comprendido entre 4.707 y 5.607. Ahora haremos un conteo del intervalo comprendido entre 5.607 y 6.507. Para ello volvemos nuevamente a nuestros datos. En la segunda columna tenemos 5.621,61. En la cuarta columna tenemos 6.201,27. Entonces solamente serían 2. Volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotamos la cantidad de 2 en el intervalo comprendido entre 5.607 y 6.507. Por último, hacemos un conteo de las personas o empleados que tienen un salario comprendido entre 6.507 y 7.407. Para ello volvemos nuevamente a nuestros datos proporcionados en el ejercicio. Y el único monto que tenemos aquí es 7.406,84. Entonces volvemos a nuestra tabla de distribución de frecuencias y anotaremos la cantidad 1, que es la cantidad de empleados que tienen un salario entre 6.507 y 7.407. Hacemos una sumatoria de todos estos números y tendremos el total, que es 50. Y ya desde un inicio del ejercicio nos dijeron que son 50 empleados. Ahora completaremos la columna de la frecuencia relativa. Para poder llenar esos datos, se hace uso de una regla de 3 simple directa. Diremos que el total de empleados, que son 50, representa el 100%. Entonces, ¿cuánto representa 3? Según esta regla de 3 simple directa, entonces X sería igual a 3 multiplicado por 100% y esto dividido entre 50. Entonces nos da como resultado 6%. Y de esta misma forma vamos a completar todos los demás datos con el siguiente, que es el número 7. Aquí en vez de 3 le pondremos 7 y lo reemplazamos para obtener su porcentaje respectivo. Ahí tendríamos 7, el 7 se multiplica con el 100 y se divide entre 50, lo cual nos da 14%. Y de esa manera completamos todos los demás datos. Por tanto, tendríamos 36%, el 18 representa el 36%, el 19 representa el 38%, 2 representa el 4% y 1 representa el 2%. Si sumamos todos estos porcentajes nos da 100%. Ahora completaremos la columna de la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que. Esta flecha hacia abajo indica menor o igual que. Iniciamos con este número 3, lo volvemos a copiar, luego le sumamos 3 más 7, resultado 10. Volvemos a sumar 10 más 18, resultado 28. 28 más 19, resultado 47. 47 más 2, resultado 49 y 49 más 1, resultado 50. Luego completamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas mayores o iguales que, es decir, con la flecha hacia arriba.
Iniciamos con el total es 50, lo volvemos a copiar y empezamos a restar este 50 con el 3, resultado 47, 47 lo restamos con 7, resultado 40, 40 lo restamos con 18, resultado 22, 22 lo restamos con 19, resultado 3 y 3 lo restamos con 2, resultado 1. Ahora completaremos la columna de las frecuencias relativas acumuladas menores o iguales que, es decir, con la flecha hacia abajo. Iniciamos con el primer porcentaje, que es 6, lo volvemos a copiar. Sumamos 6% más 14%, resultado 20%. 20% más 36%, resultado 56%. 56% más 38%, resultado 94%. 94% más 4%, resultado 98%. Y finalmente, si le sumamos este 2%, tenemos 100%. Ahora completamos, por último, la columna de las frecuencias relativas acumuladas mayores o iguales que, es decir, con la flecha hacia arriba. Iniciamos con el 100%, lo volvemos a copiar. Restamos 100% menos 6%, resultado 94%. Este 94% lo restamos con 14%, resultado 80%. 80% lo restamos con 36% y nuestro resultado es 44%. Volvemos a restar con 38 y nuestro resultado sería 6%. Y luego 6% menos 4% sería 2%. Y con eso hemos completado de llenar toda nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora resolveremos el inciso C, que nos pide la interpretación. Iniciamos interpretando la frecuencia absoluta n minúscula sub 3, que es 18. Este 18 es el número de empleados que tienen un salario entre 3.807 y 4.707. Entonces lo escribiremos aquí, dicha interpretación. N minúscula sub 3 es igual a 18 empleados que perciben un salario entre 3.807 y 4.707 bolivianos. Bueno, al principio en el ejercicio no nos indica qué unidad monetaria es, por tanto vamos a suponer que son pesos bolivianos, ya que nos encontramos en nuestro país, Bolivia. Luego tenemos que interpretar la frecuencia relativa acumulada H minúscula sub 2, y eso es 14%. H minúscula sub 2 es igual a 14% de los empleados que perciben un salario entre 2.907 y 3.807 bolivianos. Ahora tenemos que interpretar la frecuencia absoluta acumulada menor o igual que, es decir, n mayúscula sub i con flecha hacia abajo, n mayúscula sub 3 con flecha hacia abajo. Cuando tenemos que interpretar esta frecuencia, tenemos que tomar en cuenta el límite superior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esa frecuencia. El límite superior es 4.707. Por tanto, diremos que n mayúscula sub 3 con flecha hacia abajo es igual a 28 empleados que perciben un salario menor o igual a 4.707 bolivianos. Siguiendo con las interpretaciones, ahora tendríamos que interpretar la frecuencia absoluta acumulada mayor o igual que, es decir, n mayúscula sub i con flecha hacia arriba. En este caso tenemos que interpretar n mayúscula sub 4 con flecha hacia arriba. Estas son las frecuencias absolutas acumuladas mayores o iguales que. Entonces tenemos que tomar en cuenta el límite inferior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esta frecuencia. El límite inferior es 4.707. Tendríamos que interpretarlo de la siguiente manera. Diremos que n mayúscula sub 4 con flecha hacia arriba es igual a 22 empleados que perciben un salario mayor o igual a 4.707 bolivianos. Ahora interpretaremos la frecuencia relativa acumulada menor o igual que, es decir, H mayúscula sub i con flecha hacia abajo. Nos pedían interpretar H mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo, que es 98%.
Al decir frecuencia relativa acumulada menor o igual que, tenemos que tomar en cuenta el límite superior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esa frecuencia, es decir, 6507. Y lo interpretamos de la siguiente manera. Diremos que h mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo es igual. 98% de los empleados perciben un salario menor o igual a 6507. Finalmente tenemos que interpretar las frecuencias relativas acumuladas mayores o iguales que, es decir, h mayúscula sub i con flecha hacia arriba. Nos pedían interpretar h mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba. Es el 2%. Al decir frecuencia relativa acumulada mayor o igual que, tenemos que tomar en cuenta el límite inferior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esta frecuencia, es decir, 6507. Y lo interpretaremos de la siguiente manera. H mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba es el 2% de los empleados que perciben un salario mayor o igual a 6.507 bolivianos. Bueno, este tipo de interpretaciones a veces causa cierta confusión. Fijémonos primeramente en n mayúscula sub 3 con flecha hacia abajo, es decir, la frecuencia absoluta acumulada sub 3 menor o igual que. Eso es igual a 28 empleados que perciben un salario menor o igual a 4.707. Al decir menor o igual, estaríamos tomando en cuenta todas las cantidades que son menores o iguales a 4.707. Inclusive tendríamos que tomar salarios que son de 1.000 bolivianos, de 500 bolivianos y están mucho más abajo de 2007. Si nos fijamos en h mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo, es decir, la frecuencia relativa acumulada sub 5 menor o igual que, esto es 98% de los empleados perciben un salario menor o igual a 6.507 bolivianos. 6.507, todas las cantidades menores a 6.507. También podríamos tomar en cuenta salarios de 1.000 bolivianos, de 500 bolivianos e incluso menores a 2007. Por último, h mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba, es decir, la frecuencia relativa acumulada mayor o igual que. Es igual a 2% de los empleados que perciben un salario mayor o igual a 6.507. Todos los números o montos mayores a 6.507 pueden ser también 8.000, 9.000, 10.000. Entonces, para evitar este tipo de confusiones y solamente tomemos los valores comprendidos entre 2007 y 7.407, podemos interpretarlo también de la siguiente manera. Volveremos a copiar la tabla de distribución de frecuencias, anotaremos solamente el intervalo y las frecuencias absolutas acumuladas menores o iguales que teníamos que interpretar n mayúscula sub 3 con flecha hacia abajo, es decir, 28. Como estamos tratando de interpretar las frecuencias absolutas acumuladas menores o iguales que, dijimos que debemos tomar en cuenta el límite superior del intervalo que se encuentra en la misma fila de la frecuencia. Es decir que 28 empleados tienen ingresos o perciben ingresos menores o iguales a 4.707, pero no tendría que bajar de 2007. Entonces diremos que n mayúscula sub 3 con flecha hacia abajo es igual a 28 empleados que perciben un salario entre 2007 y 4.707 bolivianos. Después volvemos a anotar la tabla con los intervalos y las frecuencias absolutas acumuladas mayores o iguales que. Tenemos que interpretar n mayúscula sub 4 con flecha hacia arriba. Al decir mayor o igual que, tenemos que tomar en cuenta el límite inferior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esta frecuencia. Tendríamos que decir que 22 empleados perciben ingresos mayores o iguales a 4.707, pero sin sobrepasarse de los 7.407. Entonces lo escribimos de esta manera.
n mayúscula sub 4 con flecha hacia arriba es igual 22 empleados perciben un salario entre 4.707 y 7.407 bolivianos. Luego teníamos que interpretar la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. Volvemos a anotar los intervalos y también la frecuencia relativa acumulada menor o igual que. En este caso tenemos que interpretar H mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo, que es 98%. Esta flecha hacia abajo es menor o igual que. Al decir menor o igual que, tomamos en cuenta el límite superior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esta frecuencia. O sea que tendríamos que interpretarlo de la siguiente manera, que 98% de los empleados perciben un salario menor o igual a 6.507, pero no tiene que ser inferior a 2007. Por tanto, para interpretarlo de una mejor manera, tendríamos que decir que H mayúscula sub 5 con flecha hacia abajo es igual el 98% de los empleados perciben un salario entre 2007 y 6.507. Como ven, solamente tenemos que manejarnos entre este primer valor y este último valor. No tiene que ser ni menor a este ni mayor a este, dependiendo de qué frecuencia estemos interpretando. Vámonos con la última. Volvemos a anotar los intervalos y en este caso vamos a anotar la columna de las frecuencias relativas acumuladas mayores o iguales que. Teníamos que interpretar H mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba, eso es el 2%. Al decir mayor o igual que, tomamos en cuenta el límite inferior del intervalo que se encuentra en la misma fila de esta frecuencia. Lo interpretamos anteriormente diciendo que 2% de los empleados perciben salarios mayores o iguales a 6.507, pero no tendrían que sobrepasar a 7.407. Por tanto, una manera quizás más adecuada de interpretar es la siguiente. H mayúscula sub 6 con flecha hacia arriba es igual 2% de los empleados perciben un salario entre 6.507 y 7.407 bolivianos. Bueno, hay bastantes diferencias en las interpretaciones. Algunos catedráticos, profesores y docentes lo interpretan como en la anterior tabla y otros lo interpretan de esta manera. Espero que con estas explicaciones ustedes puedan construir muchas más tablas de distribuciones de frecuencias y también puedan interpretarlo de manera adecuada. Dependiendo del avance de la materia con sus respectivos docentes, ustedes tendrían que adaptarse un poco más a esa metodología. Nosotros continuaremos resolviendo más ejercicios. No olviden suscribirse al canal, compartir el video con sus compañeros que quizás todavía no se han enterado de estas publicaciones y también activar la campana de notificaciones para que ustedes estén muy informados sobre más videos que se estén publicando de la materia.